Continuamos con la unidad 3, descripción del plasma como un fluido. Estamos ingresando en relación a la última clase a la descripción del plasma como múltiple fluido. Aquí vamos a considerar que los electrones como especie es un fluido y los iones corresponde a otro fluido y ambos fluidos se mezclan. Después de que hagamos este análisis, pasaremos a una descripción de un único fluido. Recuerden que el fenómeno del plasma lo podemos describir por tres modelos, describiendo las partículas en su movimiento de manera individual, resolviendo la ecuación de movimiento para cada una de esas partículas. Ese es un método. El otro modelo es bajo una mecánica o una física estadística, donde se usa principalmente la función de distribución de velocidades, y la otra, que es la que estamos empezando a analizar, es la descripción como fluido. Entonces, insistir que lo que vamos a trabajar ahora es la descripción como fluido múltiple, que es cuando consideramos que tenemos varios fluidos. Las ecuaciones que necesitamos para describir el plasma como un fluido múltiple son estas que vemos aquí. La primera corresponde a la ecuación de movimiento del fluido de los electrones, por eso corresponde al subíndice E. Observen que aquí hablamos del gradiente de presión de los electrones, de la densidad de los electrones, de la velocidad del fluido de los electrones. Luego tenemos la ecuación del fluido de los iones, donde al igual que la anterior, hablamos de el gradiente de presión de los iones y la velocidad del fluido de los iones. Recuerden que estas dos ecuaciones son ecuaciones vectoriales, por lo tanto, cada una de estas ecuaciones puede tener hasta 3 componentes, con lo cual entre estas dos ecuaciones tendríamos hasta 6 ecuaciones escalares. Luego tenemos las ecuaciones de Maxwell. Aquí vemos la ley de Faraday. Luego tenemos la ley de Gauss, donde viene incorporada la densidad de carga. Tenemos aquí la ley de Ampère, donde esto que se marca corresponde a la densidad de corriente de conducción, y ese término aquí a la densidad de corriente de desplazamiento. Luego necesitamos, terminando el grupo de ecuaciones de Maxwell, necesitamos la ley de Gauss del magnetismo, que es esta que vemos aquí en forma diferencial. Luego necesitamos la ecuación de continuidad para los electrones, por eso la etiqueta o el subíndice E. Luego tendríamos la ecuación de continuidad para los iones. Recordemos que estas dos ecuaciones me dicen cómo cambia la densidad, sea de electrones o de iones, en ese volumen de elemento de fluido. Cómo cambia en relación al flujo que entra, al flujo que sale. De momento no estamos considerando que exista otra fuente para cambiar la densidad de partículas dentro de ese elemento de fluido, más que el flujo que entra y el flujo que sale. Necesitamos luego, para describir la presión de los electrones, usamos la relación NKT, y también usamos la ecuación de estado que vimos en la clase anterior, desde luego relacionando todo en este caso, a los electrones. Necesitaríamos en forma equivalente la presión de los iones y la ecuación de estado relacionada a los iones. Recordar que estas dos ecuaciones son ecuaciones escalares, al igual que estas dos, lo que dan son escalares. Vamos a ver un ejemplo muy simple tomado de este libro. Aquí tenemos una descarga de plasma a través de una diferencia de potencial. Podemos tener una fuente, bueno, en este caso una fuente AC con una frecuencia de 13.56 MHz
y un voltaje entre 100 y 1000 voltios. Se genera el plasma entre los dos electrodos. Por aquí tenemos un circuito integrado, es decir, este es el principio que se usa, por ejemplo, en la manufactura de circuitos integrados. Tendríamos entonces, si vemos la densidad de electrones y la densidad de iones en ese volumen de plasma, a lo largo del plasma, aquí voy a hacer un dibujo para que se vea mucho mejor. Es decir, estamos midiendo la densidad a lo largo de esta línea roja. Entonces, si midiéramos la densidad a lo largo de esa línea roja, lo que veríamos es que la densidad de iones tiene esta forma y la densidad de electrones tiene esta forma. Observen que la cuasi neutralidad o neutralidad se da en medio de este punto y este punto. Vemos que hacia los bordes de los electrodos no necesariamente tenemos neutralidad, porque vemos que hay una diferencia entre la densidad de iones y la densidad de electrones. Y en tanto mayor sea esa diferencia, más nos alejamos de la neutralidad, que es una, o la cuasi neutralidad, que es una condición en el plasma. Suele decirse entonces que el volumen de plasma como tal está concentrado aquí, principalmente, ¿verdad? Porque es ahí donde tenemos la condición de cuasi neutralidad en esta región de acá, puesto que en los extremos hay una diferencia entre la densidad de iones y electrones. Entonces, cuando tenemos una diferencia entre la densidad de iones y electrones, eso lleva a una densidad de carga, porque hay una separación de cargas, ¿verdad? No tenemos exactamente la misma cantidad de cargas positivas que negativas. Por lo tanto, se genera un campo eléctrico y tenemos entonces una densidad de carga presente ahí. Podríamos entonces calcular esa densidad de carga. Supongan que estos perfiles se obtuvieron experimentalmente, entonces lo que podemos hacer es ajustarlos con un polinomio, en este caso de orden 4, donde X es la separación entre los electrodos. Aquí vemos la densidad de los iones y la densidad de los electrones. Esto es un polinomio para cada uno que se ajusta perfectamente a esta forma que estamos viendo en la figura. Entonces, sabiendo nosotros cómo varía la densidad de iones y la densidad de electrones con X, podríamos tomar la ley de Gauss y encontrar el campo eléctrico. Vean que aquí lo que tenemos es nabla.E. Nabla.E en una única coordenada, X, correspondería a la derivada del campo eléctrico respecto a X. Aquí tendríamos la densidad de iones, cómo cambia con X, que lo tenemos aquí en este polinomio, la carga de los iones, la densidad de los electrones, cómo cambia con X, que lo tenemos aquí, y la carga de los electrones. Entonces, conociendo nosotros cómo es el perfil de densidad de iones y el perfil de densidad de electrones, podemos hacer esta suma, considerarla aquí, y puesto que el campo eléctrico, como lo tenemos ahí, es la derivada de ese campo eléctrico respecto a X, podríamos integrar a este lado, integrar al otro lado, para justamente encontrar ese campo eléctrico en X. Entonces observen, integro desde la posición 0 hasta la posición X. La carga estamos considerando que es la misma, supongan que es un plasma de hidrógeno. Entonces tenemos la carga partido de epsilon sub 0 por aquí. Y nos correspondería entonces integrar
esa resta de polinomios. Tendríamos que restar estos dos polinomios e integrar el resultado, con lo cual nos daría esto que vemos aquí. Entonces observen cómo, conociendo los perfiles de densidad de iones y de electrones, si yo lo integro multiplicado por la carga, podría encontrar el campo eléctrico que se da en medio de los dos electrodos. Y entonces, si ya integro y obtengo ese resultado, que aquí, como se puede ver, es un polinomio de orden 5, cuando realizo la integración, veo que lo puedo representar gráficamente y entonces podemos ver cómo el campo eléctrico al inicio del electrodo, aquí nos devolvemos, es decir, aquí, desde aquí hasta acá, vemos que el campo eléctrico empieza a crecer, 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 y observen, esto es una parte muy importante, observen que por aquí toma un valor cercano a 0. El 0 está aquí exactamente, el 0 en campo eléctrico. Entonces vean cómo en esta región el campo eléctrico es prácticamente 0, lo cual corresponde a lo que hemos entendido como un plasma, ¿verdad? Esperamos que el plasma inmediatamente se apresure a apantallar los campos eléctricos, sean campos eléctricos uniformes DC o sean campos eléctricos AC. Entonces observen cómo en lo que llamamos el volumen del plasma, donde verdaderamente había neutralidad o cuasi neutralidad, el campo eléctrico es prácticamente 0. Pero en las cercanías de los electrodos, el campo eléctrico no es 0, no está cercano a 0. ¿Por qué? Porque hay una separación de cargas, hay una diferencia entre la densidad de iones y de electrones, y eso lleva a la existencia de una densidad de carga. Por eso es que en los extremos tenemos entonces que el campo eléctrico en este caso empieza a crecer y por aquí sigue creciendo a valores positivos. Sabiendo nosotros que el potencial eléctrico y el campo eléctrico guardan esta relación, se acordarán ustedes de sus cursos de electromagnetismo, que para un campo eléctrico conservativo, el negativo del gradiente del potencial es el campo eléctrico. En este caso, el gradiente del potencial, como estoy considerando que el potencial solo cambia en X, este gradiente del potencial corresponde a la derivada del potencial respecto de X, el menos que está por aquí. Entonces, sabiendo nosotros eso y sabiendo nosotros cuál es el campo eléctrico, que ya lo encontramos anteriormente como un polinomio de orden 5, podríamos de nuevo integramos en ambos lados y obtenemos el potencial en función de X. Si ese potencial lo representamos, vemos que tiene aproximadamente esta forma. Entonces observen, de nuevo, si comparamos, vemos como en los extremos, cuando ya está cerca de los dos electrodos, el potencial en este caso va creciendo y luego en el otro caso va cayendo. Pero a lo largo del volumen del plasma, el potencial permanece casi constante, ¿verdad? Observen, potencial permanece casi en torno a 40 voltios aproximadamente, mientras que el campo eléctrico está cercano a 0, el potencial permanece casi constante, propiamente en el volumen del plasma como tal. Pero cerca de los electrodos vemos que el potencial cae hacia los electrodos. Y el campo eléctrico pasa en este lado de ser un campo eléctrico negativo al el otro electrodo ser un campo eléctrico
positivo. Recordemos que eso guarda relación con la polaridad que tengamos, ¿verdad? Si por aquí tenemos el cátodo y por aquí tenemos el ánodo. Entonces, vean cómo con este ejercicio tan simple, cómo podemos, midiendo los perfiles de densidad de electrones y iones en un montaje experimental como este, podemos a través del conocimiento de los perfiles de densidad iónica y electrónica y utilizando la ley de Gauss de las ecuaciones de Maxwell, podemos encontrar el campo eléctrico y con ese campo eléctrico podríamos encontrar también el potencial eléctrico del plasma. Entonces, ahí es donde se vuelve muy útil tener información sobre la densidad de electrones y iones porque me permite también encontrar el potencial eléctrico del plasma. Muy bien, punto y aparte. Aquí les voy a pedir que traten de prestar la mayor atención posible para que no se pierdan porque vamos a estar haciendo un análisis más riguroso que nos permita justificar lo que vamos a hacer. Esto que ustedes observan aquí, como ustedes bien saben, es la ecuación de movimiento del fluido, donde vemos la densidad de fuerza eléctrica, la densidad de fuerza magnética y la densidad de fuerza producto del movimiento térmico relacionada al gradiente de presión. Bueno, nosotros hemos venido viendo en los temas anteriores que cuando uno promedia el movimiento circular, cuando la partícula está expuesta a un campo magnético, si uno promedia esa fuerza, como es una fuerza centrípeta, ese promedio de esa fuerza da cero. Entonces, muchas veces, para uno saber cuál es la velocidad de deriva, un método que puede utilizar es promediar la fuerza y al promediar la fuerza, elimina la fuerza centrípeta. Esto lo he mencionado en más detalle en clases anteriores, ¿verdad? Pero aquí les estoy recordando que si yo quiero eliminar la fuerza centrípeta de mi análisis, una forma es promediar la fuerza, con lo cual me quedaría cualquier otra contribución que no corresponda a la fuerza centrípeta. Entonces eso me permite, por ejemplo, identificar algunas otras derivas que no son propias de este movimiento circular o helicoidal. Entonces vamos a hacer algo así. Vamos a hacer algo así. De nuevo, esto va a ser, y lo voy a mostrar aquí, va a ser la aproximación de la vaca. ¿Por qué? Porque vamos a hacer aproximaciones. No nos vamos a ir a un planteamiento riguroso, sino una aproximación. Vamos a hacer una aproximación. Recordarles el mal chiste, ¿verdad?, de los físicos, que como los físicos calculamos el volumen de una vaca. Bueno, lo que hacemos es aproximar la vaca a una esfera. Y por eso es esto lo que vamos a hacer ahora. Las vacas no necesariamente son esféricas, pero vamos a aproximarla a una esfera para lograr simplificar las cosas, ¿verdad? Y poder ir al menos viendo por dónde van las dependencias. Entonces, dentro de nuestra aproximación, lo primero que vamos a hacer es aproximar el gradiente de campo magnético a la derivada del campo magnético respecto al radio. Hasta ahí no tiene nada extraño. Voy a recordar, si yo tengo la coordenada del campo magnético y la coordenada radial, aquí supongo que está R y aquí supongo que está B. Entonces, piensen por un momento que el campo magnético cae de esta forma. Entonces, por aquí tengo un valor de esa altura de caída y luego tengo aquí un
un recorrido en el radio para que ese cambio de campo magnético se dé. Entonces, resulta que ese campo magnético cae una magnitud, permítame borrar esto, cae una magnitud B, que al final termina siendo un cambio, ¿verdad? Pero cae eso y lo que vamos a hacer es considerar que esta distancia donde se da ese cambio B tiene una longitud L. L es justamente esa distancia, ¿verdad? Esa distancia donde el campo magnético cambia de un valor determinado a otro valor determinado. Es decir, donde el campo magnético cae un valor B. Entonces, si a usted le pidieran calcular la derivada del campo magnético respecto a R, para este cambio, pues no sería más, recuerden que la derivada es la pendiente de la línea recta. Entonces sería calcular la pendiente de esta línea recta. Muy fácil. La pendiente sería el cambio en Y, que es B, entre el cambio en X, que es L. Entonces, dentro de nuestra aproximación, estamos aproximando la derivada de B respecto a R como B entre L, donde L es la longitud, en este caso en la coordenada en R, donde se da el cambio. Entonces, de ahora en adelante, donde venga un gradiente de campo, lo vamos a sustituir por B partido de L, por esta aproximación que estamos haciendo, ¿no? Si hiciéramos el mismo ejercicio para el campo eléctrico, sería exactamente lo mismo. No lo voy a hacer tal vez por un tema de tiempo, voy a hacerlo sumamente breve, ¿verdad? Podríamos tener algo así igual, algo así, y el potencial aquí, R aquí, y de nuevo tener una caída del potencial. Entonces la derivada del potencial respecto a R sería de nuevo la pendiente de esta línea recta, y la pendiente sería el potencial dividido entre L. Observen, este gradiente de potencial sería potencial entre L. Siguiendo el mismo planteamiento que hicimos aquí con B, lo haríamos con el potencial y sustituyendo esta B por phi y tendríamos L. Entonces ahora la derivada sería derivada de phi respecto de R, que sería phi entre L. Donde tengamos campo eléctrico, entonces lo vamos a poder sustituir por phi entre L. Muy bien, aquí lo que vamos a hacer es construir unas relaciones que nos van a servir para poder considerar cuándo un término es más importante que otro. Observen, vamos a recurrir a la derivada de gradiente. Recordemos que es más o menos un medio, velocidad perpendicular, radio del árbol, B, cruz, gradiente de B, partido B cuadrado. Aquí es donde empezamos a hacer la vaca esférica, porque ahora vamos a hacer lo siguiente. Paso 1, consideremos dentro de nuestra aproximación que estos dos vectores son perpendiculares. Por lo tanto, el producto vectorial da máximo. El producto vectorial sería B, que lo tenemos aquí, gradiente de B. ¿Pero qué dijimos de gradiente de B? Que tenemos que escribirlo como B entre L. Entonces, este gradiente de B yo lo pongo como B entre L. Luego aquí me quedaría magnitud de B al cuadrado. Claramente aquí me queda B por B, B al cuadrado, que se cancela con este.
Y este L pasa abajo, con lo cual me quedaría velocidad perpendicular radio del árbol partido de L. Como es una aproximación y estamos haciendo la vaca esférica, la vaca tiene rabo, tiene patas y todo, pero arranquémosle el rabo, arranquémosle las patas y hagámosla esférica. Entonces, dentro de esa aproximación, dejamos de lado el 1/2, como arrancarle el rabo a la vaca, ¿verdad? Y entonces aproximamos eso a que esto sería V perpendicular. Pero aquí también dentro de la aproximación vamos a considerar que el V perpendicular se hace igual a la velocidad térmica. Recordemos que la velocidad térmica es como esa velocidad media, esa velocidad promedio que hay en el plasma. En el plasma las partículas tienen muchas velocidades, pero aquí vamos a usar la velocidad térmica, que es esa velocidad representativa del plasma, como un valor medio, ¿verdad? Y vamos a considerar que la velocidad térmica es igual la velocidad perpendicular la podemos aproximar a la velocidad térmica. Entonces, aquí llevamos con esto a que esa deriva, esa velocidad de desvío del plasma, termina dependiendo de V térmico radio del árbol partido de L. Y esa velocidad, que para nosotros va a ser velocidad de un fluido, la vamos a llamar U. Quiero insistir, ¿para qué estamos haciendo esto? Lo que vamos a hacer, todo lo que vamos a hacer es para darnos cuenta que bajo ciertas condiciones, este término que está aquí se puede aproximar a cero como un todo. Y que este término tiene menor peso que este que está a este lado, ¿no? Entonces el análisis que vamos a hacer es justamente para convencernos de eso. Va a ser un análisis un poco ahí extenso, pero necesitamos hacerlo para convencernos el porqué de las cosas. Entonces, observen, insisto aquí, lo que estoy determinando es que esa velocidad del fluido va a ser esto. Tomo eso exactamente y lo transcribo a la siguiente diapositiva. Tenemos entonces que U es esto. Bueno, entonces, ¿qué será una derivada respecto al tiempo? U entre L. ¿Tendrá sentido eso? U entre L. Vamos a ver. Observen. U es metros partido de segundo. Y L es metro partido de 1. Entonces, si hacemos extremos, extremos y medios, medios, vamos a ver que lo que nos quedaría es 1 partido de segundo, porque los metros se cancelan. Entonces, velocidad partido de una longitud tiene unidades de 1 partido de segundo. La derivada respecto al tiempo corresponde dimensionalmente a 1 partido de segundo. Entonces, esta U, yo sé cuánto es. Observen, sé qué es eso. Partido de L. Entonces tomo esto y lo divido entre L. Claro, al dividir entre L, este L queda al cuadrado. Yo lo que necesito no es la derivada respecto al tiempo, es la derivada de U respecto al tiempo. Entonces, ya sé que esta derivada respecto al tiempo la puedo representar como U entre L. Y eso lo multiplico por U. Entonces me queda U al cuadrado partido de L. Claro, U al cuadrado sería esto al cuadrado, que sería V térmica radio del árbol al cuadrado partido de L al cuadrado, que se multiplica por este otro L y da L a la 3. Entonces, punto y aparte. Por otro lado, ahora enfoquémonos en este término de aquí.
Acabamos de obtener este, pero ahora enfoquémonos en este. Observen, U por nabla sería U, que sé que es V térmico radio del Larmor partido de L, y el operador nabla es una derivada respecto a la posición, que si recordamos antes, eso es el cambio en X, y el cambio en X en la coordenada X o R, para el caso anterior, era L. ¿Cómo cambiaba R o cómo cambia X? Para nuestra representación, cambia una magnitud L. Entonces, la derivada respecto a X yo la aproximo como 1 partido de L. Tengo esto. Ahora, eso yo tengo que multiplicarlo por U. ¿Qué es U? V térmico radio del Larmor por L. Entonces yo tendría esto y luego U. Voy a poner otro color para que se logre diferenciar. Que sería esto. Este sería aquí U. Y U punto nabla es esto que está aquí. Con lo cual, al multiplicar, me da V térmico radio del Larmor cuadrado partido de L a la 3. Aquí hay una cosa muy interesante. Voy a tratar de que lo vean con el color. Observen, este término, que es este, tiene una dependencia de V térmico radio del Larmor cuadrado partido de L3. Y este término nos dio una dependencia V térmico radio del Larmor cuadrado partido del L3. Fabuloso. Ambos tienen la misma dependencia, como debe ser, porque este está sumado a este, ¿verdad? Usted no puede sumar chayotes a naranjas. Tiene que sumar naranjas más naranjas. En este caso, desde el punto de vista dimensional, esto debería ser equivalente a esto, ¿verdad? Entonces, tiene sentido que ambos terminen con la misma dependencia. Muy bien. Entonces, resumiendo, estamos diciendo que esto tiene esta dependencia y que este otro tiene esta dependencia. Entonces, yo eso tengo que multiplicarlo por masa y por densidad, porque aquí está multiplicado, ¿verdad? Yo sé que estos dos tienen esta misma dependencia. No me interesa a mí que este sea 5 V térmica radio del Larmor cuadrado partido de L3 y este sea 1 V térmica. No, yo sé que esto más esto da algo que es lo mismo, digamos, naranjas. Solo que naranjas multiplicado por 5, por decirlo así. Entonces, yo sé que estos dos dependen de este término. Nada más lo multiplico por MN. Ya vamos a ver a qué vamos a llegar. No se preocupe. Entonces, ya sabemos qué dependencia tiene esto. Perfecto. Seguimos adelante. Ahora concentrémonos en el otro lado. Presten atención, ya ahorita vamos a aterrizar. Concentrémonos en este que está aquí, que sería QN por U cruz B. De nuevo, dentro de nuestra aproximación, consideramos que U y B son perpendiculares. Estamos haciendo la vaca esférica, ¿verdad? Siempre apostando por lo más simple y conveniente. Entonces, en términos de magnitud, esto quedaría QNU por B, en términos de magnitud. Muy bien, pero U, yo sé que es U. U es V térmica radio del Larmor partido de L. Ahora, lo que vamos a hacer es que multiplicamos arriba por M y dividimos por M. Vean que nos queda esto que está por aquí. Pero si recordamos, eso es justamente la frecuencia ciclotrónica. Entonces me quedaría este término. Que sabiendo yo esto de aquí,
puedo poner la frecuencia ciclotrónica como V perpendicular partido de radio Larmor, que es lo que estoy poniendo aquí, multiplicado por V térmico radio Larmor partido de L. Bueno, esto por esto da V térmica cuadrado, Mn. Este radio Larmor se va con este y queda L. Perfecto. Alto ahí. Hacemos un alto. Ahora concentrémonos rápidamente en este. El gradiente de presión es KT gradiente de densidad. El gradiente de densidad es la derivada de la densidad respecto, por ejemplo, a la coordenada R, que esto se aproxima como N entre L. ¿Se acuerdan ustedes que el cambio en L, el cambio en R era L, ¿verdad? Entonces, este gradiente de densidad lo sustituimos por N partido de L. Y luego esto, que es constante de Boltzmann por temperatura, si nosotros vemos la definición de la velocidad térmica, sería V térmica cuadrado por M. Sería esto que está encerrado. Entonces, observen aquí que yo lo pongo. V térmico cuadrado por M. Es equivalente a constante de Boltzmann por temperatura. De nuevo, ya acomodando términos, V térmico cuadrado Mn partido de L. Y entonces aquí llegamos a algo muy interesante. Voy a ponerlo en otro color. Vamos a ver. Observen, el gradiente de presión tiene esta dependencia y la fuerza, la densidad de fuerza magnética tiene exactamente la misma dependencia. Muy bien, como debe ser, ¿verdad? Porque aquí estoy sumando una densidad de fuerza más otra densidad de fuerza y desde el punto de vista dimensional tienen que ser lo mismo en términos dimensionales, ¿verdad? Entonces estoy sumando, o en este caso a naranjas le resto algo que también tiene la pinta de ser naranjas, ¿verdad? Sabiendo eso, ya se van a dar cuenta que vamos a llegar. Recordemos que este lado tiene esta dependencia. Tiene esta dependencia, este lado. Y el otro lado tiene esta dependencia. Entonces, la idea es saber cuál lado pesará más, cuál lado será más relevante. Bueno, simplemente partimos esto aquí, separamos términos, el 1 partido de L a la 3, lo separo como 1 partido de L por 1 partido L a la 2, el radio Larmor cuadrado lo pongo aquí, la V térmico aquí, Mn, y el otro lado pues lo dejo exactamente igual, solo que separo aquí 1 partido de L. Si comparo este lado con este, por ejemplo, yo podría decir que todo esto se va con todo esto. Y me queda que este lado depende del radio Larmor al cuadrado partido de L cuadrado. ¿Qué pasa si L es mucho más grande que el radio Larmor, que es lo habitual? Esto tendería a 0. ¿Qué significa eso? Que esto tendería a 0. Esto como un todo tendería a 0. Entonces, como esto es lo habitual, que L sea mayor que el radio Larmor, podemos considerar que esto se aproxima a 0. Y podemos quitar todo esto y poner un 0 ahí. Porque este lado tiene más peso en términos de contribución. Este lado no cae a 0 tan rápido como este. Esa es la conclusión a la que llegamos. Entonces, lo que decimos es que este lado cae a 0 más rápido que este. Y lo que vamos a hacer es, como este lado cae a 0 más rápido, pues simplemente lo llevamos a 0.
Lo llevamos a cero y decimos todo esto es cero. ¿Por qué? Porque cae a cero más rápido que este lado. En la siguiente clase vamos a ver qué es lo que vamos a hacer con esto. Aquí era necesario hacer este análisis. Yo sé que es un poco enredado. Tal vez usted tome el tiempo luego para ver el video con más calma y hacer el análisis paso a paso. Pero lo que queríamos con eso era darnos cuenta que el lado izquierdo cae a cero más rápido que el lado derecho. Entonces eso nos permite, dentro de la aproximación, decir que el lado izquierdo hagámoslo cero, porque cae a cero más rápido, y con eso hacemos el análisis que vamos a ver en la siguiente clase.